Dicen que en Puebla hay voces que se pelean con el silencio cuando cae la noche, que las calles empedradas guardan huecos donde lo que fue no acaba de morir, y que algunas casas respiran todavía historias que obligan a despertar a quien pasa cerca. Si crees conocer esta ciudad, presta atención. Hay rincones que no se limpian con la luz del día. Hay sobresaltos que parecen simples corrientes de aire, y sin embargo siempre dejan una huella húmeda en la nuca. Era una tarde de lluvia cuando Valeria empezó a notar los primeros dientes del misterio. La lluvia saca del barrio olores viejos, barro, tortillas recién hechas, incienso reseco de alguna capilla. La casa de su vecina, la de Doña Esperanza, se recortaba al final de la calle como un pedazo de sombra pegado al cielo. Tenía la fachada desconchada, ventanas enrejadas y un portón que se cerraba con un chasquido que nadie más parecía escuchar. Desde niña, Valeria había mirado esa casa con curiosidad y con una punta de miedo, la misma que sienten los que no saben si están a salvo mirando por el cristal. Al principio fueron susurros atravesando la pared, nada más que un rumor, una consonancia que podría ser la tele o el viento. Pero la primera vez que escuchó claramente «Ayúdame», supo que no era la tele. Fue una voz pequeña, como si alguien la llamara desde un sueño ajeno. Valeria se quedó inmóvil en la cocina, la cuchara suspendida sobre la olla sin que el agua hirviera. ¿Quién pedía ayuda en la casa de enfrente? ¿Cómo podía alguien gritar a través de la distancia y quedarse en silencio al mismo tiempo? Esa noche no durmió. Escuchó la ciudad, perros que ladraban a intervalos, una moto que se alejaba, voces de mercado. Entre todo, el susurro volvió a formarse. Corto, repetido, exacto. Ayúdame. La palabra se clavó como una espina. No era maldad, pensó, al menos no necesariamente. Era el roce de lo vivo con lo que no termina de cerrarse. Doña Esperanza era una mujer de paso lento y mirada recia. Sus manos tenían la piel de la tierra y el olor a jabón viejo. Era la clase de vecina que saludaba con el dedito y que a veces salía a barrer la acera, dejando caer palomas de polvo alrededor. Nunca hablaba demasiado, pero sus ojos parecían saber más de lo que cualquiera contaba. Había quienes decían que vivía sola, que no recibía visitas. Otros murmuraban que guardaba fotos viejas y que no permitía que nadie entrara a su cuarto trasero. Eran rumores, como siempre, leyendas de barrio que crecían en voz baja entre la gente del puesto de tortillas y la señora de la limpieza. Valeria la miró una tarde mientras buscaba café en la tienda de la esquina. Doña Esperanza regresaba con una bolsa de pan, la espalda curvada como quien lleva muchas estaciones encima. Sus dedos se cerraron alrededor de algo que asomaba en la bolsa, una tela con bordes deshilachados. Valeria creyó que había visto, por un segundo, una forma pequeña y redonda, los ojos de una muñeca quizá, pero negó con la cabeza. Los ojos juegan trucos cuando uno está cansado. Durante días, la voz se volvió más persistente. Aparecía en cualquier hora, en la tarde, al cerrar la puerta, o en la madrugada cuando la ciudad hacía una pausa y quedaba solo el tañido apagado de la iglesia. A veces, la voz repetía nombres que Valeria no conocía, otras simplemente rezos cortos que se mezclaban con la oración de la vecina. Él, que siempre había sentido una conexión inexplicable con la casa de enfrente, empezó a revisar las ventanas entreabiertas de su propio cuarto para intentar escuchar mejor. Lo que oía no era música ni radio, era una insistencia, como si alguien pellizcara la orilla de la realidad. La curiosidad se le volvió peso. Valeria, a sus 22 años, tenía esa mezcla peligrosa entre valentía y desesperación que empuja a los jóvenes a acercarse donde no deben. No buscaba una aventura cualquiera, buscaba una respuesta. ¿Quién decía ayúdame? ¿A quién pedían socorro esas sílabas entre la pared y el viento? A veces imaginaba que eran las voces de niños, otras que eran recuerdos que se quedaban colgando. Pensó que, si lo atajaba pronto, tal vez la calma volvería al barrio. Una noche, la lluvia castigó la ciudad con más fuerza. Las gotas golpeaban sobre el alero como si alguien tocara una batería antigua. Valeria sintió un tirón en el pecho y se encontró caminando hacia la casa de Doña Esperanza.
No fue una decisión consciente, sus pies conocían el camino, la acera salpicada, la esquina donde el farol parpadeaba, el portón que cedía un poco bajo la mano ajada de la anciana. Allí, justo frente a la puerta, la figura de doña Esperanza la esperaba. Tenía un paraguas roto y no dijo nada hasta que Valeria estuvo a su lado. ¿Escuchaste?, preguntó la mujer sin rodeos. Valeria asentó. La voz le parecía pequeña y enorme al mismo tiempo, como si llegaba doblada por la distancia y por el tiempo. Doña Esperanza miró hacia la ventana del cuarto trasero, un rectángulo oscuro que no dejaba pasar la luz de la calle. «Hace muchos años», dijo en voz baja, «que alguien pide ayuda por aquí. No es la primera vez que escuchas. La ciudad se acuerda de lo que se olvida». La frase quemó en Valeria un borde de curiosidad y de pena. ¿Qué significaba eso? ¿Olvidar en Puebla? Doña Esperanza la invitó a entrar con un gesto apenas perceptible. No era una invitación que se pronunciara en voz alta, era más bien la aceptación de que el rumor debía ser atendido aunque fuera solo por una noche. La casa olía a caja cerrada, papel, madera vieja y un dejo metálico que se parecía a las fotografías. Había una sensación de tiempo detenido, móviles que nadie tocaba, tazas con huellas de labios, un reloj que marcaba la misma hora desde hacía décadas. En la sala, las paredes estaban cubiertas de imágenes, retratos de familia, fotografías en blanco y negro, niñas con moños que miraban hacia un punto fuera del encuadre. En la mayoría de esas fotos, detrás de los rostros se adivinaba una sombra. No era la sombra común de una persona, era más como una mancha humana, un contorno que no tenía rasgos y que siempre aparecía en la misma posición, como si hubiera elegido ser testigo. Valeria sintió un frío que no provenía del clima. Caminó con cuidado entre las sillas antiguas y se detuvo frente a un mueble que almacenaba álbumes. Doña Esperanza se sentó en una mecedora y dejó la mirada perdida sobre las fotografías, como si repasara una antigua lista de compras. «Mi familia ha vivido aquí desde antes de que nacieras tu abuela», dijo la anciana. «A veces la gente recuerda bien y otras se olvida porque es más fácil. Pero lo que se olvida no siempre se queda callado». El silencio creció. Entre las paredes, como un animal pequeño, algo respiraba. Valeria tomó un álbum con cuidado. Las hojas crujieron, liberando un polvo de tiempo que se mezcló con el olor a café rancio. En una de las imágenes, una niña con delantal miraba a la cámara. A su lado, apenas visible, la sombra. En otra, la sombra se arremolinaba detrás de 3 hermanos. En todas ellas, alguien había escrito a mano la fecha y, junto a esa fecha, una palabra que no lograban identificar a simple vista. Un nombre tal vez, una nota, un símbolo. Había líneas y tachaduras que parecían querer borrar algo, y otros manuscritos que insistían en anotar, «No olvides». «¿Quién es esa sombra?», preguntó Valeria. Doña Esperanza apretó los labios. La anciana no fue de respuestas fáciles. Se limitó a decir, «La sombra siempre vino con la promesa. Nadie la llamó, pero apareció con la promesa de que nadie pasaría hambre a cambio de que se le guardara silencio sobre ciertas cosas». Promesa. La palabra se posó en el aire como una moneda caliente. Valeria sintió el corazón acelerar. ¿Una promesa? ¿Un pacto? Lo que parecía una casa de vecinas se volvía una escena de otro tiempo, una negociación clandestina entre familias y sombras. Las fotografías guardaban otra cosa. Detrás de algunas caras, alguien había recortado círculos, tapado ojos con cartulina, pegado pequeñas tiras de papel donde se leía una única palabra repetida: pago. Era como si la memoria hubiera tratado de cubrirse con parches, como si la familia hubiera intentado coser el pasado para que no se asomara. Hace años, continuó doña Esperanza, hubo una enfermedad que vino con hambre. Había niños que no llegaron a aprender a reír, y hubo gente que, asustada, buscó cualquier salida. Se habló con hombres que sabían de otros caminos, se hicieron tratos. A veces los tratos son contados en la mesa y a veces se escriben en un rincón. Pero hay cosas que pagan con más que monedas. Valeria ya empezaba a conocer la escala de aquello. Su cuerpo se tensó como cuerda de guitarra.
La noción de que las fotografías escondieran un secreto le dio vueltas. ¿Calificaban los pactos a la sombra como respuesta a la necesidad? ¿Qué era exactamente lo que habían entregado? En medio del salón, sobre una repisa baja, había una caja. Era de madera pulida, con grabados que imitaban flores. Al abrirla, Valeria encontró una muñeca. No era nueva, pero conservaba un aire de trabajo cuidado. Cabello hecho de hilo, ojos de cristal que reflejaban la lámpara, un vestidito de tela amarillenta. La muñeca conservaba una mano rota, la costura del costado algo abierta. Tenía una etiqueta atada al cuello con un hilo. En papel gastado, una escritura diminuta y temblorosa decía «Firma». La muñeca parecía más un sello que un juguete. Cuando Valeria la tomó, notó un peso que no correspondía a su tamaño. Era como sostener una promesa cuyo borde arañaba la piel. «Hace muchos años», dijo doña Esperanza, como si leyera su pensamiento, la gente de aquí hizo una especie de contrato. No fue algo en la plaza con testigos, fue un pacto susurrado. A veces se dejaba algo para probar que el trato estaba sellado, una prenda, una foto, una muñeca. Lo que dejabas era la señal de que ya no preguntarías. Y al principio las cosas mejoraban, ya sabes, un maíz más, un techo hecho. Pero hubo un precio que no cabía en los mercados. Valeria sostuvo la muñeca contra su pecho. Sentía un latido extraño en la casa, como si los muros hubieran retenido una respiración durante años y acabase de exhalar. La voz que había escuchado por primera vez volvió, más cerca ahora, casi detrás del oído de Valeria, como si no viniera del cuarto trasero sino de una rendija bajo la mesa. «Ayúdame». Fue una palabra que no necesitó repetición. Esta vez no hubo duda. La voz sonó con un timbre de infancia y de barro, como si fuera conjurada por la humedad. Se obstinó en abrirse paso a través de los muebles. Doña Esperanza cerró los ojos y, por un instante, pareció joven. Sus manos temblaron al extenderse sobre la muñeca. «No se puede simplemente», murmuró, «no sin pagar». «¿Pagar qué?», preguntó Valeria, y su voz se agrietó. La anciana abrió la mirada, y en ella no había la dureza de antes, sino la punzada de quien ha sostenido demasiado tiempo una verdad que pesa. La promesa no es gratuita. Si quieres que alguien vuelva a ser recordado en su lugar, hay que darle algo a cambio. A veces se entrega la memoria de la familia, otras se deja un nombre en el silencio. La sombra recoge. La sombra exige que algo se vaya para que otra cosa permanezca. Valeria sintió que unas manos invisibles le apretaban el estómago. ¿Dejar la memoria de la familia? ¿Borrar a alguien para que otros sobrevivan? Era una lógica terrible, como de solución que ronda lo inhumano. La habitación parecía hundirse en su propio latido. Las fotografías, las siluetas, las fechas que aparecían tachadas. ¿Y los niños?, articuló Valeria con un hilo de voz, la pregunta más obvia y horrible que podía pensar. Doña Esperanza no pudo responder con palabras fáciles, su rostro se llenó de un cansancio antiguo. Algunos dejaron de ser contados en las casas, algunos dejaron de ser llamados por sus nombres. Se volvieron sonidos, imágenes en fotos que nadie quiere ver. Y a veces, cuando la ciudad recuerda, esa voz se vuelve un pedido. No sé si la sombra los guarda o los olvida, solo sé que no se van. La idea de niños que no son nombrados, convertidos en huecos, le retorció a Valeria la memoria. Sus años de pequeña le traían imágenes de primos, de cumpleaños, de nombres. Pensó en las vidas que se apagan porque alguien decidió que su existencia era demasiado costosa. Y la palabra que volvía una y otra vez: pago, la promesa, el sello hecho con una muñeca. ¿Y tú?, preguntó Valeria. ¿Tú qué hiciste? Doña Esperanza respiró hondo. Sus dedos pasaron otra vez por la muñeca, con una ternura que dolía. Yo cuidé la memoria. Yo anoté cosas en los álbumes y tapé nombres. Aprendí a poner paños sobre los retratos y escribir «no recordar» en la espalda de las fotografías. Algunos me llamaron guardiana por hacerlo, pero una guardiana también carga con el peso de lo que guarda, dijo.
Y a veces ese peso te deja sin fuerza para vivir como los demás. El relato de la anciana era una madeja enredada. Valeria entendió que detrás de la aparente seguridad de la casa había un sistema de acuerdos que la comunidad no discutía en voz alta. Eran pactos susurrados, tratos que se transmitían como recetas de cocina peligrosas. Haz esto y no preguntes, como una costumbre que había sido aceptada por la urgencia. La sombra, la muñeca, la foto, todos eran símbolos de una economía moral donde la normalidad se compraba con la invisibilidad de algunos. Esa noche, Valeria se fue a su casa sin haber resuelto nada. Se metió en la cama y vio la muñeca por todos lados, en la esquina del cuarto, en los ojos de los retratos, en las etiquetas de las camisas. Recordó la voz que le había dicho, «Ayúdame», y no encontró ninguna certeza. Solo el nudo en la garganta que le decía que ya no podría olvidar lo que había visto. Durante los días siguientes, la ciudad pareció empujarla hacia la casa de Doña Esperanza. Caminaba con los ojos abiertos, buscaba señales en los puestos de mercado. En el mercado de la Libertad, la gente hablaba en murmullos. Había quien avisaba que, a veces, al doblar la esquina de la iglesia, se escuchaban cantos de niños que nadie reconocía. Pero casi siempre los temas del mercado eran menos dramáticos: semillas, tortillas, el precio del gas. Eso hacía que los relatos se sintieran más fraternales, más vulnerables. No eran mercancía, sino memoria. Valeria empezó a investigar por su cuenta. Revisó el registro civil en la alcaldía, hojeó periódicos locales, habló con ancianos que se cruzaban en la plaza. Aprendió los nombres de familias que habían sobrevivido a épocas duras y de las que no había más que algunas fotos en blanco y negro. Empezó a notar patrones, fechas truncadas en los álbumes, niños con nombres que desaparecían en las crónicas del barrio. No era una casualidad, había una carpeta entera de omisiones, tal vez deliberadas, páginas que se acababan en seco. En una de esas tardes, Ana, la amiga de la universidad, la llamó. Ana era de esas personas que sirven de ancla, directa, con una paciencia a prueba de miedos. Valeria le contó lo que había visto y sentido. Ana no era supersticiosa, pero tampoco se desentendía de las cosas que olían a injusticia. Le sugirió precaución, le ofreció apoyo y sobre todo le recordó algo que Valeria no había pensado, que no podía cargar el peso de la verdad sola. «No puedes hacer esto sin alguien», dijo Ana, «pero tampoco te metas sola donde te podría pasar algo. Habla con más gente, junta pruebas, pero con cuidado. No quiero que te culpen de algo que no entiendes». El consejo fue sensato. Valeria no quería ser la heroína de una historia mal contada. Quería respuestas. Y las buscó como quien remueve un caldo esperando encontrar la pieza faltante. Habló con los vecinos, fotografió álbumes, con permiso, juntó fechas. Y una constante le perseguía. Cada referencia a la sombra, a la muñeca, venía acompañada por un término escrito en la esquina del papel que ella no lograba interpretar, una sigla o un símbolo. Parecía un sello que repetía la misma idea: firma. Una noche, no obstante, cuando Valeria regresó a la casa de Doña Esperanza con regresos y preguntas, la vecina la esperaba con la puerta entreabierta. Sus ojos tenían una decisión atada a ellos. Había en su rostro la mezcla que traen los que han tomado una resolución que podría costarles la paz. «Si vas a mirar», dijo Doña Esperanza, «tienes que saberlo todo. No hay medias verdades aquí, o alguna verdad nos consume a todos». La anciana la guió al cuarto trasero, donde las sombras parecían haberse sedimentado a lo largo de los años. En el centro del cuarto había un cofre cubierto con un lienzo negro. Cuando Doña Esperanza quitó el lienzo, la luz de la lámpara golpeó algo que había dentro. Más muñecas, más fotografías, sobres sellados con fechas. Cada objeto parecía una cuota pagada a una deuda mayor. Valeria abrió un sobre con manos que se negaban a temblar. Dentro había un papel amarillento con letras apretadas. Era un acta, casi, escrita a mano. Hablaba de necesidades, de acuerdos, de nombres borrados y de la condición de silencio. En el margen, alguien había anotado, sellado con firma. En el documento se explicaba que, en tiempos difíciles, las familias podían optar por transferir ciertas memorias para salvar a los que quedaban. El lenguaje era eufemístico, como quien disfraza la violencia con palabras pulidas.
¿Y quién firma?, preguntó Valeria, incapaz de ocultar la incredulidad. Doña Esperanza posó la muñeca sobre la mesa y sus dedos trazaron el contorno del hilo de la etiqueta. «No hay firma como la de una pluma», dijo con voz queda. «La firma es dejar lo que te hace humano en manos de la ciudad. Es un acto que nadie se atreve a describir en voz alta. Por eso usamos muñecas y fotos y nombres escondidos, porque es más fácil sellar con objetos que con sangre». Valeria sintió que el cuarto la apretaba. El techo parecía más bajo, las paredes más cerca. ¿Cómo aceptar que se vendiera la memoria de alguien como quien vende un saco de frijol? Esa noche, la niña en la foto de la mesa pareció mirarla con acusación. El latido persistente en la casa intensificó el plan. Los días siguientes, Valeria empezó a recibir pequeñas señales. A la madrugada, escuchó pasos en la calle que se detenían frente a su casa. Una noche, al asomarse, sintió la presencia de algo que no era humano. Una sombra que no pertenecía a ningún coche, a ninguna farola. Se movía con una lentitud de agua, como si no tuviera prisa, pero supiera exactamente a dónde ir. Cruzó la calle y se plantó frente a la casa de Doña Esperanza. Allí, la sombra se quedó, como si esperara. Valeria cerró la ventana con mano temblorosa y sintió en la garganta la palabra que ya no la dejaba respirar: «Ayúdame». Y entonces la noticia que nadie esperaba llegó a la esquina del barrio. En el hospital del centro, alguien había encontrado, entre cajas antiguas, una fotografía más. No era de la casa de Doña Esperanza, pero tenía la misma sombra en el fondo. Para Valeria, aquello fue como una corriente que unió puntos separados en el mapa. ¿Y si no era un caso aislado? ¿Y si la sombra era más grande que una sola familia o un solo barrio? El rumor se expandió con rapidez contenida. En el mercado, algunos lo tomaban con sorna, otros con temor. Valeria, que había empezado a juntar piezas, sintió que el rompecabezas empezaba a mostrar algo más. Una red de promesas que no respetaba límites geográficos. Si la sombra había aparecido en más lugares, entonces no era la responsabilidad de una sola casa. Tenía que haberse tratado de algo que atravesaba generaciones. Esa noche, antes de dormir, Valeria respiró hondo y pensó en la muñeca. La sostuvo por el brazo. Sus ojos de vidrio le devolvieron una calma fría. Al rozar el hilo de la etiqueta, sintió de nuevo una voz que no era la suya, que venía desde dentro de los retazos de tela. «Ayúdame». La palabra se coló por entre los pliegues como un reclamo. Valeria no durmió. Sabía que esa voz la estaba obligando a decidir, y todavía no tenía claro en qué consistía la decisión. ¿Podía ella sola deshacer algo que parecía tejido desde hace años? ¿Tenía derecho? ¿Y a qué costo? La decisión llegó en la forma de una carta anónima que apareció deslizada bajo su puerta al amanecer. Era un sobre sin remitente. Dentro, un papel doblado con un mensaje corto. «No todo lo que se olvida está muerto. Ven al cuarto trasero, sin que nadie te vea. Si quieres respuestas, trae luz, pero ten cuidado con lo que pides». El mensaje fue a la vez amenaza y oferta. Valeria lo guardó en la mesa de la cocina y lo miró hasta que las letras le parecieron sombras. La curiosidad, ya vieja amiga, empujó. No se trataba de atrevimiento pueril, había un sentido de urgencia. La ciudad estaba hilando un relato que pedía ser descifrado. Ella, que tantas veces había pensado que no sería la que cambiara la historia, comprendió que estaba en medio de una trama que no le pertenecía, pero que le exigía actuar. La noche en que decidió volver a la casa de Doña Esperanza para entrar en el cuarto trasero, el aire olía a tierra mojada y a pan recién hecho. Llevaba una linterna pequeña y un cuaderno donde iba anotando fechas y nombres. Sabía que podía salir mal. Sabía que alguien podría malinterpretar sus pasos. Pero la verdad tenía un tirón que eclipsaba el miedo. Frente al portón, sin embargo, vaciló. Miró la calle desierta, el farol que parpadeaba, las sombras que parecían alinearse. ¿Era justo arriesgarse por algo que no era suyo? ¿O acaso la memoria no pertenece a nadie en concreto? Empujó el portón. El chirrido resonó más fuerte de lo que hubiese querido.
Dentro, la casa la recibió con un silencio tan denso que parecía material. Subió con cuidado. Las tablas del piso crujieron bajo sus pies como si hicieran cuentas con cada paso. Casi sin darse cuenta llegó al cuarto trasero. La puerta, aunque apenas cerrada, cedió al empuje de sus dedos. Dentro, la lámpara que había visto horas antes estaba apagada. El cuarto era un inventario de objetos en espera, cajas apiladas, fotografías, muñecas con ojos vacíos. En el centro, la muñeca que ya conocía estaba sobre una mesa, como un juez esperando sentencia. Valeria encendió la linterna y su haz de luz tembló. El haz reveló algo que no había distinguido en el día. Detrás de la muñeca, en la pared, había una grieta que apenas se notaba. Desde esa rendija parecía filtrarse un susurro no más alto que el roce de un vestido. «Ayúdame», susurró la voz, tan claro como si alguien le hablara al oído. La voz venía de la pared misma. Valeria puso la mano sobre la grieta y sintió un frío que le atravesó el hueso. Era como si la casa guardara un resfriado antiguo, como si el tiempo, dentro de ese cuarto, se hubiera congelado y no supiera cómo volver a andar. La grieta no era solo un quiebre físico, era una fisura en la memoria. Entonces la linterna iluminó algo en la pared que no había visto, símbolos raspados en la madera, como si manos nerviosas hubieran querido escribir una fecha y se hubieran detenido. Uno de esos símbolos, casi borrado, era un número. Años atrás, alguien había marcado algo para recordar la cadencia de la deuda. Valeria lo leyó, y un escalofrío la recorrió. No era solo una fecha, era un patrón, un tiempo marcado que se repetía. En ese momento, detrás de la puerta, se oyó un ruido sordo. No fue el viento, fue un golpe seco, como si alguien hubiera empujado desde fuera. Valeria giró con la linterna en alto y vio la figura de doña Esperanza en el umbral. Sus ojos brillaban anchos, como los de los que ven algo que no es del todo humano. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», dijo la anciana. «Las cosas que se despiertan con la luz tienden a reclamarla». Valeria notó que el pecho de la anciana subía y bajaba. ¿Había corrido hasta allí? ¿O la casa la había llamado como a los demás? Doña Esperanza se acercó a la mesa y tocó la muñeca con cuidado, casi como si no quisiera lastimarla. «Si quieres entender, tienes que saber que las cosas que hacemos por necesidad se vuelven leyes», murmuró, «y que las leyendas que contamos para justificarlas acaban por vivir». La frase de la anciana era un aviso. Valeria inspiró, intentando ordenar los pensamientos. Había algo que se tejía entre las palabras, una responsabilidad de la comunidad que se movía en la sombra. No era solo una tragedia de los olvidados, era un mecanismo que la gente había activado para sobrevivir y que ahora resultaba más difícil de desmontar que de armar. La tensión subió de pronto. El cuarto atrás de ellos pareció llenarse de un murmullo, una suma de voces que no eran muchas, sino multiplicadas por la reverberación de un hollín que se quedaba pegado a la pared. Las voces, lejos de ser solo un lamento, parecían exigir reconocimiento. No pedían venganza ni castigo, pedían ser nombradas. «¿Y cómo se nombra a quien ya no está?», preguntó Valeria. Doña Esperanza miró a la muñeca y luego fijó su vista en la rendija de la pared. «Nombrar es devolver nombre», dijo con voz grave, «pero devolver nombre exige un sacrificio. No de sangre, no de muerte, sino de algo que la comunidad suele pensar que puede prescindir. Comodidad, olvido, la seguridad de no tener que preguntar». Valeria tragó. ¿Sacrificio de comodidad? ¿Aceptar lo que la gente ha decidido ocultar? La idea de renunciar a la paz de la vida propia por abrir la puerta a una memoria colectiva le provocó náuseas. Pero, al mismo tiempo, la otra parte de ella quería gritar que los olvidados merecían que sus nombres existieran en alta voz, sin parches, sin esquemas. Y entonces la casa pareció contener la respiración. En la esquina, una de las muñecas dio un paso que no correspondía a la física de los objetos.
No fue un salto ni un movimiento brusco, fue un leve temblor del vestido, un giro del hilo que parecía girado por manos invisibles. La linterna titiló. La sombra detrás de la muñeca, que antes había sido solo un contorno en la fotografía, se movió con mayor nitidez en la pared. Ya no era una mancha, empezaba a adquirir volúmenes. Valeria sintió la piel erizarse. La voz, esa voz infantil, tan rota y a la vez tan clara, se volvió insistente, multiplicada en pequeños ecos que llenaban el cuarto. «Ayúdame», repetía, pero ahora eran muchas voces a la vez, como un coro desafinado que intentaba entonar una sola nota. Doña Esperanza cerró los ojos con fuerza. Sus labios se movían como si rezara, aunque no dijo palabra. Una lágrima resbaló por su mejilla y se perdió en la curva de su cuello. Valeria entendió entonces que la anciana no era la propietaria de la sombra, ni su jugadora principal. Era una de las criaturas atrapadas en la red. Guardiana sí, también prisionera. Aquel cuarto, a pesar de su aspecto doméstico, era un archivo de no dichos y promesas quebradas que ahora empezaban a responder. La tensión se tensó hasta un punto en el que parecía que algo tendría que romperse. Valeria, con el cuaderno apretado contra el pecho, sintió que el mundo se hacía una papelera de constancias y de urgencias. No había solución sencilla. Si la sombra reclamaba nombres, si la promesa pedía un precio, valía la pena preguntarse quién tenía la autoridad para ofrecerlo. ¿La comunidad? ¿Una sola familia? ¿Una anciana que había sobrevivido con un peso insoportable sobre la espalda? La respuesta, como muchas otras en esa casa, no llegó con facilidad. Lo que sí llegó fue el sonido de la puerta principal de la casa abriéndose de golpe, y con él, un ruido que hizo que el cuerpo de Valeria se hiciera en vacío, pasos rápidos que subían la escalera, voces que llamaban sin pronunciar un nombre. Alguien más había llegado. No era del barrio. Era un susurro que sabía a urgencia, como si la ciudad misma hubiera enviado a otro mensajero. La linterna cayó de la mano de Valeria por un instante. La luz se deslizó y se apagó. En la oscuridad solo quedaba la marea de voces en la pared y el roce de la muñeca contra la tablet de madera. Un frío profundo se apoderó del cuarto. Entonces se oyó una voz nueva, un hombre, que dijo con firmeza: «No estamos aquí para deshacer pactos, buscamos pruebas». La frase fue una chispa en un ambiente cargado. Valeria no conocía la voz, pero la pregunta que trajo fue clara. ¿Pruebas de qué? ¿De quién? Y si estaban buscando pruebas, ¿para qué? ¿Para exigir reparación o para exponer y hacer colapsar lo que aún mantenía a familias enteras? Cuando la lámpara volvió a encenderse, Valeria distinguió otras figuras. Sombras humanas, sí, con ojos tiesos, cámaras colgando y el brillo del deseo por la verdad. Sus rostros eran serios, sus manos decididas. En medio de todo eso, la muñeca permaneció inmóvil como un faro. Sus ojos de cristal reflejaban el haz de luz, y en su interior, algo parecido a una promesa se reanimaba. La voz que Valeria había escuchado desde hace días resonó una vez más, como si quisiera decir algo definitivo. «Ayúdame», susurró la pared, la muñeca, el cuarto. «Pero cuidado con lo que pides. Algunas verdades son puertas que no se cierran solas». Las palabras quedaron flotando, mientras las nuevas figuras avanzaban hacia el cuarto trasero, con la autoridad de quien cree que la información es un triunfo. Valeria se encontró en el centro de un cruce. Por un lado, la posibilidad de sacar a la luz lo que había sido ocultado. Por otro, el riesgo de abrir una caja que otros no podrían volver a cerrar. La decisión no era solo suya. Sin embargo, de alguna forma, de su presencia dependía la forma en que se contaría la historia. La noche se volvió más densa. Afuera, la lluvia había cesado y un silencio limpio cubría la calle. Adentro, las voces se hacían diálogo, y la muñeca, como un testigo, parecía sonreír con la boca cosida. Fue entonces cuando una de las fotografías en la mesa se deslizó, como empujada por una mano invisible, y cayó al suelo mostrando, por primera vez con nitidez, un nombre completo que había sido tachado. Un nombre que, al leerlo, hizo que Valeria retrocediera.
Era el nombre de alguien que ella creía recordar por historias familiares, una persona que, según las voces, había sido desaparecida de las mesas y de las fiestas, como si el acto de no nombrarla le hubiera dado a los dedos de la casa la certeza de su ausencia. Valeria leyó el nombre en voz baja y sintió como si un peso, al desprenderse del papel, hubiera caído sobre su pecho. Era un nombre que sonaba en las sobremesas de su familia, un nombre que algunos evitaban pronunciar demasiado alto para no traer fantasmas. Su curiosidad se convirtió en un filo que cortaba realidades. Al mismo tiempo que la lectura del nombre le quemaba la garganta, algo en el cuarto se movió. La cornisa sobre la chimenea dejó caer una lluvia de polvo como si el tiempo exhalara. Las voces se agolparon detrás de las paredes, ya no aisladas, sino muchas. «Ayúdame», vinieron, en diferentes tonos, como si una sola súplica hubiera sido multiplicada por la resonancia. Doña Esperanza apoyó una mano sobre la mesa y miró a Valeria con la ternura de quien ha esperado que alguien más vea lo que ella no pudo seguir cargando. «No vine a esto por gusto», dijo. «Yo también he puesto nombres debajo de otras camas. He cosido etiquetas a muñecas y he empastado álbumes con gomina. Lo hice porque había que comer, porque había noches en que no había más forma de evitar lo inevitable. Pero hay una diferencia entre sobrevivir y quedarte con la culpa de la supervivencia». Valeria la observó. Quiso preguntar si la anciana estaba arrepentida, si quería deshacer algo. La respuesta fue una respiración que se quedó a mitad de camino. «Arrepentirse no trae de vuelta lo que se fue», murmuró. «Pero escuchar, nombrar, a veces es una forma de pagar un precio que sí puedes ofrecer sin destruir a nadie. A veces, el precio es tu silencio. Otras, que alguien nuevo se ocupe de no dejar que el olvido vuelva a pasar». La anciana se inclinó y deslizó la muñeca hacia Valeria. Fue un gesto sencillo y terrible a la vez. Darle aquello significaba aceptar una responsabilidad que no era liviana. La etiqueta con la palabra firma colgaba aún del cuello de trapo como un recordatorio de que aquello no era un juguete. «Si tomas esto», dijo doña Esperanza, «te convertirás en alguien que recuerda por los demás. No te diré que será fácil. Recordar a otros te permitirá vivir, pero con la compañía de lo que no se debe olvidar. Serás la que nombre». La elección apareció, clara y afilada. Valeria pensó en su vida antes de entrar a esa casa. Las cenas familiares, el rumor del mercado, la sensación de que las cosas podrían seguir como siempre. Pensó en los rostros de los niños en las fotos, en la forma en que la sombra siempre parecía esperar que alguien dijera su nombre. También pensó en el rumor que viene del hospital del centro, en la fotografía con la misma mancha oscura en el fondo. Todo era más grande que una sola familia o una sola calle. Tomar la muñeca significaba aceptar una verdad que no se olvidaría en la comodidad de su propia casa. No tomarla podía significar dejar que el ciclo continuara, que otros siguieran pagando con la invisibilidad. Valeria hizo un cálculo íntimo en el que pesó el valor de la memoria frente al peso de la carga. El cuarto se silenció. En ese silencio, la voz volvió, menos suplicante y más paciente, como si esperara la decisión. «Ayúdame», dijo de nuevo. Valeria extendió las manos y tomó la muñeca. No fue un gesto heroico ni dramático, fue la acción de alguien que se reconoce en deuda con una ciudad que la vio crecer. El hilo del cuello rozó sus dedos y con él la sensación de responsabilidad se anudó. Doña Esperanza cerró los ojos como aliviada y por primera vez en muchos años dejó escapar una sonrisa que no parecía falsedad. Alguien en la casa exhaló. Las voces, por un instante, parecieron retroceder. No fue un silencio total, más bien un respiro contenido. Valeria sintió que algo en la pared se calmaba, como si la presencia que vivía entre las tablas aceptara que alguien más se haría cargo de su memoria. «Toma cuidado», susurró la anciana. «No se trata de cambiar el mundo de una vez, se trata de nombrar día tras día. A veces basta una mesa, otras veces un encuentro en la plaza, pero no hay vuelta atrás». Había angustia en aquellas palabras y un alivio que olía a tregua.
Valeria apretó la muñeca contra su pecho y supo, sin necesidad de garantías, que su vida sería diferente. Al salir de la casa, la madrugada rompía con una pátina de luz que parecía demasiado pura para pertenecer al barrio, una aurora pálida como papel. La calle olía a pan horneado y a lluvia vieja. Doña Esperanza se quedó en la puerta mirando cómo Valeria se alejaba, como quien observa a un hijo tomar el sendero hacia una responsabilidad que sabía mojaría sus pies. Esa misma semana, un mensajero anónimo llevó a Valeria algo que confirmó la idea de Red. Una copia fotográfica de la misma muñeca que ella sostenía, pero en la pared del hospital abandonado. La imagen estaba adherida a un sobre con una nota breve: no es solo una casa. El sobre no tenía remitente. Valeria supo con una mezcla de terror y alivio que no estaba sola, que lo que su barrio conocía como una costumbre se repetía en otros rincones de Puebla, que quizá, al llevar el nombre de quien no había sido nombrado, abriría una puerta que conectara lugares. La ciudad ya no era la misma para ella. La gente seguía con su rutina, vendedoras, panaderos, taxistas, pero para Valeria había una red oculta. Fotografías que no debían mostrarse, muñecas con etiquetas, fechas que se repetían como latidos. Y fue en ese tejido donde entendió que su elección, aunque pequeña, podía resonar fuera de su propia casa. Antes de seguir adelante, un aviso. Si al escuchar estas historias tu curiosidad despierta, recuerda que esto es una leyenda. No es una guía para hacer nada peligroso. Si alguna vez te topas con edificios viejos o casas cerradas, mantén la distancia y prioriza tu seguridad. Las leyendas se cuentan para ser escuchadas, no para ser replicadas con riesgo. Pero la noticia se movía como un rumor en cascada. A kilómetros de la Libertad, en un edificio con ventanas rotas y puertas cerradas, un grupo de jóvenes iba a encontrarse con algo que conectaría la casa de Doña Esperanza con un lugar mayor, un hospital donde la memoria se había acumulado en cajas polvorientas. Interludio. En otra esquina de Puebla, las sombras también tenían nombre. Lo que parecía un caso aislado empezaba a mostrar patrones. Años después, o quizá en otra noche del mismo tiempo, el hospital del centro, con sus pasillos largos y su suelo de mosaico, era un mapa de ecos. Luis y Ana pertenecían al tipo de jóvenes que buscaban historias para no sentirse invisibles, estudiantes que necesitaban pruebas para creer, amigos acostumbrados a las excursiones urbanas y a las fotografías nocturnas. Luis tenía una sensibilidad peculiar, a veces veía cosas que nadie más parecía notar. Ana, en cambio, era la balanza, la amiga que ponía límites a las improvisaciones. El rumor del hospital llegó a ellos como llegan las historias, dejando pozos. Alguien habló de cajas viejas en el sótano, alguien más contó que en una caja había una foto con la misma sombra. No era una excusa para el peligro, era un anhelo de sentido que empujó a ese grupo a caminar hasta la reja oxidada del lugar. Entraron en la penumbra con linternas, pero la ciudad, en su costumbre de esconder, parecía haber mudado a la noche una piel más áspera. El hospital olía a desinfección añeja, a polvo, a goma. El eco de sus pasos marcaba una cadencia que no es la de la vida, sino la de un lugar que conserva memorias. Recorrían los pasillos hablando en voz baja, como si hablar de más pudiera despertar cosas. A cada puerta que abrían, la luz de sus linternas dibujaba cuadros de paredes desconchadas y letreros descoloridos. No era necesario que nadie les indicara que estaban cruzando un límite. La arquitectura del edificio ya lo decía por sí misma: ventanas como ojos cerrados, habitaciones que respiraban polvo. Entre risas nerviosas y silencios, llegaron al sótano. El sótano era una ciudad en miniatura, estanterías con cajas, baldes olvidados, una camilla oxidada. Allí, entre papeles empastados, encontraron una caja con fotografías. Al abrirla, los ojos de muchos se clavaron en la misma mancha, una sombra apenas perceptible, la misma que Valeria había visto en la casa de la anciana. La repetición no era coincidencia. Para Luis, que tenía algo de intuitivo en la manera de mirar, fue como si un hilo le tirara de la memoria. «Esto ya lo vi», dijo Luis en voz baja. «No sé dónde, pero lo vi».
Ana se acercó a una de las imágenes con cautela. Era una foto tomada deprisa, probablemente por alguien que no quería ser visto. En la esquina, con una caligrafía apurada, había fechas y otra palabra obsesiva: firma. Alguien había recortado nombres y había pegado trozos de papel encima, pero en el reverso de una fotografía apareció un bosquejo. Un símbolo grabado en la madera, el mismo que Valeria había descubierto en la grieta de la casa. Era una repetición de marcas que indicaban una red más grande. El grupo empezó a sentir que su curiosidad les había llevado a la orilla de algo mucho más antiguo. No se trataba solo de objetos repetidos, había relatos que cruzaban plazas y casas. En el fondo del sótano, alguien había dejado un cuaderno con notas, nombres, fechas, pequeñas anotaciones como 200 años y una tabla con años señalados. Las fechas no eran aleatorias. En una página, garabateada con desesperación, alguien había escrito: «Cada 200 años se vuelve a cobrar». Luis sintió un ruido en la cabeza, una visión breve e incontrolada. Un patio de tierra, niños que corrían, una mujer que cosía una muñeca, y la figura oscura en la esquina observando. Fue apenas una imagen, pero suficiente para que su respiración se acelerara. Empezó a ver rostros que no eran suyos, adheridos a las paredes como si la memoria del hospital se hubiera pegado a él. «No deberíamos quedarnos aquí por mucho tiempo», dijo Ana, la voz de la razón, sin dejar de observar la documentación. «Esto es un archivo. Lo que hacemos con esto puede tener consecuencias. No lo digo por superstición, lo digo por respeto a lo que estas cosas guardan». Pero la curiosidad puede más que el consejo sensato. Luis empezó a leer nombres en voz alta, como si esos nombres fueran a desenredar algo con su pronunciación. Leyó un par, dudó y continuó. Cada nombre parecía provocar una resonancia interna, un latido en los muros, un temblor en el polvo. Las paredes del sótano, que habían permanecido mudas, devolvían ecos con una densidad nueva. Fue entonces cuando en una caja hallaron un objeto que terminó por atar los relatos. Un recorte de periódico viejo con una fotografía de la misma muñeca, y una nota al lado que decía: «Transferencia verbal, testigo Carmen». «Carmen», murmuró Luis. La palabra le sonó como quien nombra a alguien cercano y a la vez lejano. La conexión entre la casa de Valeria y el hospital ya no era suposición, era evidencia. La muñeca actuaba como sello, las fotos repetían la sombra y las anotaciones aludían a un patrón temporal. Pero la sensación más desconcertante fue cuando una de las linternas se apagó sin causa aparente. No fueron fallos de pila, la linterna cayó y por un instante la oscuridad llenó el sótano como un río. En esa sombra, Luis oyó un coro de voces pequeñas que pedían ayuda. No era la imaginación. El sonido tenía textura, matices. ¿Escuchaste eso?, preguntó Ana, con la voz ya sacudida. Sí, contestó Luis. Son voces. Están aquí. La idea de voces en el hospital, un archivo de memorias, según los carteles, encendió una alarma íntima. El grupo se miró y tomó decisiones apresuradas. No se trataba de exhibir el hallazgo sin pensar. Tomaron algunas fotografías, hicieron copias digitales del cuaderno y en el momento de irse, alguien dejó una nota en una caja: «No olvidar». Fue un gesto pequeño que parecía responder a la súplica, como una promesa. Pero las voces no se fueron del todo. Cuando cruzaron el umbral hacia la escalera que conducía a la salida, Ana sintió una mano invisible rozar su brazo. No había marcas, solo la impresión de que el hospital les había permitido salir a cambio de algo, su recuerdo. En los días siguientes, Luis no fue el mismo. Había adquirido una distancia que no era desinterés, sino una especie de escucha permanente. Caminaba por la ciudad como si oyera murmullos debajo del ruido cotidiano. A veces se detenía frente a escaparates y miraba las fotografías antiguas con una atención que rayaba en la tristeza. Ana lo observaba y sentía la responsabilidad de sostenerlo. Sabía que su amigo llevaba algo que no debía cargar solo. Una noche, Luis tuvo un sueño, o más bien una visión, en la que niños de la ciudad jugaban alrededor de una fuente y sus risas se iban convirtiendo, poco a poco, en nombres que nadie decía más. Él escuchaba cómo alguien en la multitud pedía que se recordaran los nombres, y en el centro de la plaza había una muñeca con la etiqueta «Firma».
Al despertar, sudado y agitado, tomó una decisión. Había que reunir nombres, nombrar. No para hacer acusaciones, sino para empezar a devolver identidad a quienes habían sido borrados. Luis no lo hizo a solas, habló con Ana y con otros amigos, y juntos elaboraron una lista de acciones que no golpearan a nadie, pero que reclamaran memoria. Entrevistas con ancianos, fotografías de álbumes familiares, con permiso, pequeñas notas públicas que no acusaban, sino reclamaban reconocimiento. Fueron pasos discretos pero consecuentes. Pegaban papeles en tablones de anuncios del barrio, imprimían fotos con leyendas que decían «recordado». Eran actos simples que, sin esperar, encendieron algo en la ciudad. Comenzaron a aparecer más fotos en lugares públicos, pequeñas notas pegadas en las paredes de mercados, en los bancos del parque. La respuesta fue variada. Había quienes criticaban la idea, quienes la celebraban y quienes preferían olvidar. Pero para algunos, los pasos fueron como una puerta que permitía que la memoria volviera a circular. El hospital, sin embargo, no dejó todo liberado. En una última visita, Luis y Ana hallaron un cuaderno que no habían visto antes. Contenía una lista con fechas y un símbolo, el mismo patrón que Valeria había encontrado. En el margen, alguien había escrito la palabra cadencia y un número tachado, 200. Era una referencia a un ciclo mucho más amplio. La noción de ciclos, de pagos, volvía como una sombra que parecía moverse a través del tiempo con una persistencia que la ciudad no podía ignorar. El grupo decidió entonces seguir el hilo que esas fechas sugerían. Si había una cadencia de 200 años, entonces había algo en la ciudad que se activaba periódicamente, como si una vieja máquina exigiera tributos para mantener un equilibrio. Fue Amina, una de las jóvenes, quien propuso que era hora de buscar testigos más mayores, voces que pudieran hablar de los pactos como historias transmitidas. Y fue así como llegaron a las plazas, a los mercados, a los panteones, donde los ancianos conversan junto a las lápidas con la calma de quien ha visto repetir los mismos patrones. La búsqueda los condujo hacia la tercera miga del pan, un cuento que hablaba de un pacto ancestral, sellado en la edad de los tientos, cuando la ciudad aún olía a pólvora y a barro. Los viejos recordaban fragmentos, pagos hechos con promesas, muñecas como sellos, y una figura que, cada ciertos años, volvía a reclamar. Lo que parecía leyenda tomaba consistencia con cada testimonio. A medida que el grupo ataba nombres y fechas, una figura emergió en su entendimiento. No era un solo horror, sino un contrato que atravesaba callejones y oficios. Había sido tejido por la necesidad y alimentado por el silencio. Interludio. En el panteón y en el mercado, la tradición contaba otra parte de la historia. Si la ciudad pagaba por su prosperidad, alguien o algo la cobraba cuando la memoria se quedaba en silencio. La tercera leyenda, la que circulaba entre los comerciantes y los viejos del panteón, hablaba de un pacto que se sellaba con una promesa y que exigía un precio cada 200 años. Allí vivía el anciano Don Rafael, que había visto peregrinar generaciones. Don Rafael contaba la historia como quien relata un almanaque, con fechas, nombres y la certeza de que las ciudades almacenan deudas. A su nieto Mateo le había narrado que siglos atrás, en una noche de hambre, los antepasados hicieron un trato: comida por silencio, prosperidad por olvido. Para sellarlo, se dejó un objeto que serviría de sello: una muñeca, una fotografía, el nombre de quien no sería contado. Mateo, a diferencia de muchos jóvenes, no escuchó la leyenda con desdén. Tenía la paciencia de los que trabajan con papeles y la curiosidad de quien siente que hay órdenes ocultas en los archivos. Fue él quien, hurgando en un depósito municipal, encontró registros que apuntaban a una cadencia, listas de pagos, nombres borrados, anotaciones de censos con huecos en los años que terminaban en un patrón. Y fue entonces cuando descubrió lo que todos temían, que la ciudad había aceptado, durante mucho tiempo, intercambios que permitían la supervivencia de algunos a costa del olvido de otros. El relato del pacto circulaba con variaciones. Algunos decían que la firma era literal, y que alguien del pueblo se prestaba a olvidar.
Otros, que la firma era simbólica, que se trataba de un objeto que llevaba el sello del trato. En la versión más repetida, la muñeca era la manera que tenía la ciudad de recordar que siempre hay algo que se llevó la estabilidad. En la penumbra del depósito, Mateo encontró un cuaderno, arrugado por la humedad, donde al lado de un símbolo estaban estas palabras: cada 200, vigilar, no olvidar o volverá. Era una advertencia. La proximidad de la fecha que marcaba la tabla encendió a algunos. El año se acercaba y con él una sensación de urgencia que no imponía prisa sino responsabilidad. Mateo habló con don Rafael y con otros mayores. Juntos revisaron documentos, hablaron con familias y buscaron señales. Entre las casas y los comercios, algunos notaron cambios pequeños. Una tienda que cerraba y reabría con dueños distintos. Una casona que cambiaba de ocupante sin registrar traslados oficiales. Fotografías que antes colgaban y desaparecían. Todo parecía señalar que el ciclo estaba a punto de ejecutarse otra vez. La pregunta que se impuso fue la misma que había atravesado las otras historias. ¿Qué hacer ante una maquinaria social que había funcionado tanto tiempo que parecía imposible detener? Para Mateo, la respuesta fue moral y simple: recordar. Si el precio del pacto era el olvido, entonces nombrarlo sería el primer paso para romperlo. Pero la tradición también decía que romper un pacto no era sin consecuencias. La memoria, cuando se vuelve contra quien la impone, puede ser liberadora o devastadora. Entonces Mateo organizó algo que no buscaba confrontación. Convocó a la gente del barrio a un velorio simbólico en el Panteón Viejo, no para jurar a alguien en particular, sino para leer nombres y escuchar a los que aún vivían. No fue un ritual de venganza, fue un acto de memoria colectiva. La convocatoria tuvo resistencias. Unos pocos prefirieron la comodidad del silencio. Otros, al sentir que quizá la prosperidad de sus familias podría verse afectada, se negaron. Pero la respuesta mayoritaria fue de interés. Aquellos que habían guardado fotos bajo el colchón, los que recordaban nombres y querían pronunciarlos, acudieron. El panteón esa noche recibió una ofrenda diferente, no flores, sino voces. El acto fue simple. Se colocó una mesa junto a una lápida antigua y sobre ella fotografías recogidas por toda la ciudad. Mateo tomó un micrófono y empezó a leer nombres. Eran nombres que muchas veces habían sido susurrados, recortados en las esquinas de álbumes. Uno tras otro, los nombres salían al aire y se quedaban en la columna de humo que subía hacia la noche. Con cada nombre pronunciado, algo en la gente se aflojaba. Llantos, algunas risas, el silencio propio de quien siente memoria compartida. A un costado, algunos colocaban muñecas con etiquetas, no como firmas, sino como testigos. Pero el ritual, como toda acción que desafía una costumbre de siglos, no quedó sin respuesta. Mientras Mateo leía, la brisa pareció cambiar, y con ella el aire se volvió más frío. En la penumbra de las criptas, un murmullo se levantó. «Ayúdame». No fue un solo «ayúdame», sino una serie de small requests que se combinaron con el coro de nombres. Para algunos, aquello fue la comprobación de que estaban actuando en lo correcto. Para otros, una advertencia de que la ciudad no cede sin cobrar. En el centro del panteón, junto a una estatua carcomida, alguien dejó una muñeca que parecía más vieja que la noche. Sus ojos de vidrio reflejaban la luz de las velas y la inscripción en la etiqueta solo decía «Firma». Mateo la tomó sin comprender todavía todo el peso del objeto. Entonces, frente a la multitud, ocurrió algo que ninguno olvidaría. Las fotografías comenzaron a temblar en las manos de la gente y en algunos casos a desprenderse como si algo invisible las hubiera hecho vibrar. Algunos presentes sintieron la presencia de una mano extendiéndose hacia ellos desde la oscuridad, no para hacer daño, sino para pedir. «No es suficiente», dijo una voz antigua entre los asistentes. «Hay que ofrecer algo que no sean solo nombres». Y ahí apareció la vieja ecuación de la leyenda. Si la muñeca había sido firma, si la memoria se sostenía con objetos, entonces la ruptura del pacto exigiría una entrega que fuera coherente con lo que la urdimbre había pedido durante generaciones. Don Rafael, desde su asiento, se levantó y habló con la calma de quien ha visto cómo se repiten los mismos actos.
La ciudad no perdona los gestos a medias, dijo. Si quieren realmente cambiar, tendrán que aceptar que hay pérdidas en el proceso. No digo que se deba pagar con sangre, digo que habrá que renunciar a algo que la comunidad desee mantener. Mateo miró a la gente. Algunos lo apoyaban, otros lo miraban con temor. Su decisión llegó con la claridad del que sabe que la historia no cambia a medias. Propuso entonces un pacto contrario, ofrecer su memoria a la ciudad. No era una acción romántica ni una locura, era, en su lógica, asumir la guardia que el pacto había obligado a otros a llevar. Si alguien debía recordar para que la ciudad no tuviera que olvidar, mejor que fuera voluntario y consciente. Mateo asimismo propuso que la entrega no fuera personal en términos de desaparición, sino que consistiera en hacerse custodio público de las memorias. Un archivo, una bitácora, un lugar físico donde los nombres quedaran escritos para siempre. En ese sentido, la renuncia no era a su vida, sino al confort de la ignorancia colectiva. La multitud debatió y la resolución tomó forma. Se fundó esa noche una mesa de memoria en el Panteón, un registro abierto con fotos y nombres. A cambio, la comunidad aceptó que ya no haría tratos a escondidas. Fue un acuerdo localizado y simbólico, pero con la intención de romper el ciclo de pagar con el olvido. Mateo colocó la muñeca sobre la mesa como símbolo de que la firma ya no sería instrumento de represión, sino de denuncia. La muñeca miró a la gente con sus ojos de vidrio, y por un instante pareció que el peso de los años se aflojaba. Sin embargo, no todo se resolvió. En el alumbrado de la plaza, algunos negocios notaron una merma que antes no existía. No hubo catástrofe, pero la prosperidad que ciertas familias atribuían a pactos obedeció a su lógica. Si se dejaba de hacer tratos, la ciudad tendría que afrontar su propia precariedad de un modo distinto. Para algunos, aquello fue una prueba de que el pacto tenía efectos materiales. Para otros, una oportunidad para reorganizar la convivencia. El equilibrio se movió, como todo equilibrio, con resistencia. La última imagen de aquella noche en el panteón fue la de Mateo, sentado en la mesa, con la muñeca a su lado, y a su alrededor cientos de fotografías que ahora formaban un mapa de vidas. Las voces se calmaron. No todo se había resuelto, muchas cosas quedaron por limpiar, pero algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, la ciudad discutía su memoria en voz alta. Epílogo. Las tres historias no son la misma. Valeria dejó la casa de Doña Esperanza con la muñeca y asumió la guardia de nombrar. El hospital abrió una rendija en la que algunos jóvenes descubrieron la repetición de símbolos y comenzaron a recuperar nombres. En el panteón, Mateo y la gente apostaron por la memoria colectiva en lugar de pagar con silencios. Cada gesto fue distinto, pero todas las acciones compartían un eje, la decisión de enfrentar la sombra con reconocimiento. Puebla, en estas leyendas, no es solo el escenario, es también personaje. Sus mercados, sus panteones, sus calles empedradas contienen una red de acuerdos que no se puede deshacer con una sola acción. La muñeca, esa figura de trapo con ojos de vidrio y etiqueta, aparece en todas las historias como un sello que puede significar firma o testigo, culpa o recuerdo. Y la palabra ayúdame, repetida en distintos lugares y voces, fue siempre la misma súplica sin dueño claro, la petición de quienes quedaron fuera del circuito de la memoria. No todo quedó resuelto. Algunas voces se fueron, otras permanecieron. Algunos lazos se cortaron, otros se retejieron. La lección que quedó en cada barrio es doble. Por un lado, la valentía de nombrar libera. Por el otro, la vida comunitaria exige compromiso continuo. No hay milagros que borren siglos de costumbres en una sola noche. Hay, en cambio, pequeñas revueltas de memoria que obligan a la ciudad a reconocerse. Si estas leyendas te dejaron inquieto, imagina la siguiente escena. Una muñeca olvidada en un rincón de mercado, sus ojos fijos en la cámara, como si supiera que alguien la está observando. Esa imagen es la que queda colgada después de todas las historias. No es una amenaza, sino una advertencia. Las ciudades que han hecho tratos con el olvido pueden parecer prósperas, pero lo hacen con un precio que, tarde o temprano, pide ser contado.
Si llegaste hasta aquí y estas historias te tocaron, cuéntanos en los comentarios cuál te inquietó más y si conoces otras leyendas de Puebla que guarden secretos. Comparte este relato con alguien que ame las historias del folclore urbano y sus secretos, y suscríbete para no perder las próximas leyendas que todavía respiran en las calles de la ciudad. Y la próxima vez que pases por un panteón o por una casona cerrada, fíjate si hay una pequeña muñeca en alguna repisa. Tal vez solo sea un juguete olvidado, o tal vez sea la firma de una historia que aún no se ha contado por completo. En algún lugar, bajo las tejas viejas y el polvo de los álbumes, alguien sigue escuchando. Y a veces, cuando la noche se hace densa y las luces se apagan, se vuelve a oír una voz pequeña que no pide nada extraordinario, solo que la nombren. Ayúdame.